Hola, soy Hugo Rodríguez. Fundé y dirijo el proyecto Matemáticas sin Dolor. Aquí nos gusta ser disruptivos con la matemática y verla desde una perspectiva diferente. Para celebrar el Día Internacional de Pi y el 20º aniversario del proyecto Matemáticas sin Dolor, preparé este video sobre los números construibles y la cuadratura del círculo, para que ustedes vean si es o no posible llevarla a cabo. Espero que les guste. Primero, vale la pena que definamos qué es un número construible. Un número se considera construible si se puede representar su magnitud con trazos utilizando únicamente una regla no graduada y compás. Para obtenerlo, se permiten realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de longitudes y emplear las longitudes de raíces cuadradas previamente construidas. Todos los números de magnitudes enteras y racionales se consideran construibles y algunos irracionales también. Por ejemplo, si quisiéramos construir el número irracional raíz cuadrada de 2, podríamos hacerlo construyendo un círculo de radio r. Así se dice cuando desconocemos la longitud del radio y para dar a entender que puede tener cualquier longitud. Posteriormente, podríamos marcar uno de los diámetros de ese círculo trazando un segmento de recta que corte a la circunferencia en dos puntos y que pase por el centro del círculo. Ahora, podemos trazar un segundo diámetro perpendicular al primero. Para ello, ubicaremos la mediatriz del primer diámetro. Para hacerlo, abriré el compás un poco más de la longitud del radio y haciendo centro en los dos puntos que cortaron a la circunferencia, trazaré unos pequeños arcos por arriba y por debajo del primer diámetro, para encontrar dos puntos en donde estos se intersecten. Trazando un segmento de recta que pase por los dos puntos que se intersectaron con estos arcos y que corte a la circunferencia, estaremos localizando el segundo diámetro que será perpendicular al primero. Así, podemos localizar a los puntos A, B, C y D. Ahora, si remarco los segmentos que unen los puntos C y B, estaré formando un triángulo rectángulo, cuyos catetos son iguales a R. Y por el teorema de Pitágoras puedo deducir que su hipotenusa es el lado que une a los puntos B y C y que este lado es igual a raíz cuadrada de 2R. Pude haber cometido algunos errores de precisión o paralaje al momento de mis trazos. Sin embargo, convencionalmente se acepta que la longitud de la hipotenusa del triángulo que obtuve es igual a raíz de 2R, a pesar de la naturaleza irracional de ese número que tiene infinitos decimales. De esta manera, también convencionalmente se acepta que tanto las longitudes de los radios que forman los catetos del triángulo obtenido como su hipotenusa son iguales a los números construibles 1 y raíz cuadrada de 2. Sobra decir que la unidad de medida para la construcción de este triángulo estuvo en función del radio desconocido del círculo y que no tuve que relacionarlo con algún sistema estándar de medición como el inglés o el métrico internacional. Pasemos al problema de la cuadratura del círculo. Este problema se planteó en la Grecia antigua hace más de 2500 años y consiste en construir un cuadrado con regla y compás que tenga la misma área que un círculo dado. Durante siglos, el problema fue abordado por muchos y grandes matemáticos, hasta que en 1882 Ferdinand von Lindemann demostró que pi es un número trascendente y no puede ser raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes enteros, y por tanto determinó que la cuadratura del círculo es imposible. En mi opinión, la demostración de Lindemann justifica su razonamiento desde el punto de vista algebraico. Y es claro que con los avances que se han tenido en el cálculo y el conocimiento que se tiene de la composición del número pi y sus infinitas posiciones decimales, jamás conoceremos el área exacta y completa de un círculo. No obstante, para trabajar con pi aritméticamente, se utilizan aproximaciones convencionalmente aceptables y se le asignan valores como
3.1416 o 3.14. Incluso en la Grecia antigua, como no conocían el sistema posicional decimal, a pi se le asignaba el valor de 22 séptimos, que en el sistema posicional decimal equivale a 3.1428 y que es una buena aproximación. De hecho, este valor aún se emplea en las escuelas, porque es apenas 12 diezmilésimos mayor que 3.1416 y muy aceptable para obtener una buena aproximación del área de cualquier círculo. Ahora bien, si trazamos cualquier círculo, ¿cómo podríamos validar que si trazamos un cuadrado, este tiene la misma área que el círculo dado? Solo podríamos hacerlo conociendo el área del círculo. Para ello, utilizamos la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado. Es claro que no conocemos el valor del radio, pero sí podemos decir que pi es igual a 22 séptimos. Como el valor de pi es constante, el área de un círculo está en función de su radio. Por ello, lo que se necesita para calcular el área es asignar un valor a la medida del radio. Para facilitar los cálculos, fraccionaré el radio en 7 partes iguales. Cada séptimo será igual a una unidad de radio. De esta manera, podemos definir que el radio es igual a 7 unidades de radio y así el área del círculo será igual a 22 séptimos por 7 unidades de radio al cuadrado. Desarrollando la expresión, tendríamos que el área es igual a 22 por 7 unidades de radio al cuadrado entre 7. De forma simplificada, podemos decir que el área es igual a 22 por 7 unidades de radio al cuadrado. Ahora sabemos que el área del círculo es aproximadamente igual a 154 unidades cuadradas de su radio. Por lo tanto, para conseguir la cuadratura del círculo, se necesita trazar un cuadrado que tenga esa misma superficie. Ahora, para que el radio mida 7, necesitamos obtener la unidad de medida de este, que debe de ser igual a una séptima parte. Esto se logra trazando un segmento de recta con cualquier inclinación a partir del centro del círculo. Como me interesa segmentar al radio en 7 partes iguales, usaré el compás tomando cualquier medida y realizaré 7 marcas consecutivas en la línea auxiliar que tracé. Señalaré solo la primera, la tercera y la séptima de las marcas que hice en la línea auxiliar. A continuación, uniré la séptima marca con el punto que toca a la circunferencia con el radio. Trazando líneas paralelas al segmento que une la séptima marca con el punto que toca el radio con la circunferencia, estaría dividiendo el radio en 7 partes iguales. Para no hacer el video tan largo, trazaré solamente las paralelas que inician en las marcas 1 y 3 que hice en la línea auxiliar. Así, la distancia del centro a la primera marca proyectada en el radio será igual a una unidad del radio y que es igual a la séptima parte de este. La distancia del centro a la proyección de la marca 3 es igual a 3 unidades de radio. Usando la perspectiva de los números multidimensionales y el teorema de Pitágoras, sabemos que cualquier número puede verse como número cuadrado y que cualquier cuadrado se puede obtener con la suma de otros dos números cuadrados. Existen infinidad de parejas de cuadrados que sumados nos permitan obtener el cuadrado 154, pero escogeré la suma de 90 más 64. 64 es uno de los cuadrados que aritméticamente se conocen como perfectos, pero el 90 no. Sin embargo, el cuadrado 90 se puede obtener con la suma de los cuadrados perfectos 9 más 81. Ahora, trazaré un par de segmentos de recta perpendiculares para construir un triángulo rectángulo cuyos catetos tendrán longitudes 3 y 9 unidades de radio. El primer cateto lo obtengo tomando la distancia del centro a la tercera marca proyectada en el radio. Y para obtener la longitud del segundo cateto, tomaré la longitud del radio, que es igual a 7, más 2. Esta distancia la tomo midiendo la distancia entre las marcas 1 y 3 proyectadas en el radio,
y sumándola a la anterior, obtengo 9 unidades de radio. Al unir los extremos de estos catetos, obtendremos una hipotenusa igual a raíz cuadrada de 90, que es la base de un cuadrado de magnitud 90 unidades de radio cuadradas y que es la suma de los cuadrados 9 más 81. Ahora, trazo otros dos segmentos perpendiculares para trazar un segundo triángulo rectángulo que tendrá como catetos raíz cuadrada de 90 y 8. Para medir el primero, tomo la distancia de la hipotenusa del primer triángulo y para obtener el segundo, puedo tomar la longitud del cateto que mide 9 y le resto una unidad de radio para obtener la longitud 8 del segundo cateto. Si uno los extremos de los catetos del segundo triángulo, obtendré su hipotenusa que mide raíz cuadrada de 154, que es la base del cuadrado 154, obtenido con la suma de los cuadrados 90 más 64. Lo único que falta trazar es el cuadrado correspondiente a 154 unidades cuadradas del radio, y para ello podemos hacerlo usando la mediatriz de la hipotenusa del segundo triángulo. Trazando líneas paralelas y equidistantes a la mediatriz, que son perpendiculares a la hipotenusa, lo único que se tiene que hacer es volver a medir la hipotenusa y proyectar su medida en las dos líneas que acabo de trazar para obtener los vértices finales con los que obtendré el cuadrado buscado de 154 unidades cuadradas del radio que se necesita. Lo siento, Herr Lindemann, pero en mi opinión, sí es posible obtener la cuadratura del círculo. Como mencioné, dada la naturaleza infinita de posiciones decimales que tiene pi, jamás obtendremos la medida exacta y completa del área de un círculo. Sin embargo, si convencionalmente se acepta que 22 séptimos es una buena aproximación para el valor de pi y que también son aceptables los errores de paralaje, medición, precisión y las variaciones que puede producir el ambiente cuando se hacen trazos en papel, aunados a los errores producidos por la calidad y grosor de las puntas de los instrumentos de trazo, no veo por qué no se debería de aceptar la cuadratura de un círculo con este enfoque. Porque los mismos errores inciden cuando se traza la diagonal de un cuadrado que representa la raíz cuadrada de 2 o una simple línea cuando se dibuja cualquier figura geométrica. Pero ¿ustedes qué opinan? Les dejo otra premisa para su reflexión. Con este enfoque, es posible afirmar que, si se considera como una unidad de medida la séptima parte del radio de un círculo, su área siempre es aproximadamente igual a 154 unidades cuadradas de su radio. Espero que este video les haya resultado interesante. Si quieren conocer más sobre los números multidimensionales, los invito a conocer mi libro que está disponible en Amazon. Y si quieren saber más sobre las actividades que hacemos en el proyecto Matemáticas sin Dolor, los invito a consultar nuestra página en Facebook. Hasta aquí este video. Hagan un gran día y vivan la matemática sin dolor.